Dios te bendiga. Sé que Dios tiene planes y propósitos para nuestra vida y que Dios derrama su misericordia y su bondad sobre nosotros. El tema a compartir el día de hoy es el pecado oculto. Quiero que me acompañes a Salmos capítulo 139, versículo 23 al 24. La palabra de Dios dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué acciones trata en ocasiones de ocultarle a Dios? Nosotros sabemos que tratamos de ocultarle a Dios, o que no queremos que los demás sepan, o que Dios mismo sepa cuando creemos nosotros esto, que no quiero que Dios sepa cómo estoy o lo que pasa, si Él conoce todo. Nosotros debemos de reconocer que delante de Dios estamos desnudos ante su presencia. Todo lo profundo de nuestra alma Él lo conoce de manera perfecta, pues Él es omnisciente. Él tiene un conocimiento sumo de nuestra vida. Él sabe qué es lo que hicimos el día de hoy, de ayer y toda la semana. Por lo tanto, nunca vamos a poder ocultarle algún pecado, porque Él llena el cielo y la tierra, y es imposible poder encontrar algún escondite en el universo donde escondernos de Dios. El salmista dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy a lo alto, ahí estás tú. Si voy sobre la tierra, ahí estás tú. Y si voy debajo de la tierra, ahí estás tú. Este salmo de David es importante porque David le está pidiendo a Dios que lo examine. Algo que cada uno de nosotros debemos de hacer es de pedirle a Dios que nos examine. Examíname, oh Dios. Viene del hebreo jacar, que significa explorar bien, y conoce mi corazón. ¿Alguna vez tú le has dicho esto a Dios? Esto ayuda para dejar de hacer cosas que están mal delante de Dios, y necesitamos que Él nos explore, que Él nos examine en lo profundo de nuestro ser. Por ejemplo, cuando un médico forma un diagnóstico, lo primero que tiene que realizar es examinar detenidamente el cuerpo de la persona o el órgano afectado del cuerpo para sacar un diagnóstico. Y ante este dictamen, el médico identifica la enfermedad a través de los síntomas que está presentando el paciente. Nuestro Dios es el médico de nuestra alma, y Él tiene la medicina específica para cada enfermedad del alma. Solo Él puede examinarla y determinar el diagnóstico necesario, y con ello Él aplica ¿qué? Una solución. Para poder expresarnos, examíname, oh Dios, se necesita ser sinceros delante de Dios. Pruébame, o sea, David le estaba diciendo a Dios, sentía que era necesario que él fuera probado para saber si era realmente lo que decía ser en Dios. Y en ese proceso de refinación en nuestra vida espiritual, Dios nos pasa por el fuego para salir más preciosos que el oro. Y conoce mis pensamientos. Lo que dice David es esto. Lo que él quiso decirle es que Dios indagara con cautela la intención de su corazón. Ve si todo lo que tengo en mi corazón es agradable delante de ti. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino ¿qué? Eterno. Le pidió que fijara cómo era su manera de ser, si era correcto camino por el cual él iba. ¿Habrá perversidad en nuestro corazón? ¿Estaremos en el camino correcto donde Dios realmente anhela que nosotros andemos? Nosotros debemos guardarnos de los pecados ocultos. Nos damos cuenta a través de la palabra del Señor cómo Acán desobedeció a Dios cuando conquistó Jericó. La orden era exterminar, fue la orden de Dios, todo lo que había en la ciudad, y Acán hizo lo contrario al mandato de Dios. Si tú y yo escudriñamos Josué 7:1 al 26, ¿qué es lo que realmente vemos? Una interrupción de la bendición divina sobre el pueblo de Israel a causa del pecado de Acán. Fijemos cómo por el pecado de todo el pueblo de Israel se contaminó,
Y así sucede muchas veces dentro de una congregación o una iglesia. Alguien le falla a Dios y los demás se contaminan con el pecado cometido. En primer lugar, toda su familia es la primera contaminada por esa falta. Nos narra la Biblia cómo Acán tomó para sí botín en la conquista de Jericó, porque pudo más la codicia que el prestar atención al mandamiento de Dios. Entonces Josué desde Jericó envió a explorar la tierra de Jai para la conquista con la ayuda de Dios, y resulta que le traen en el informe que la tierra era pequeña y que no había necesidad de todo el ejército. Vaya a conquistarla. Entonces se toma un acuerdo que solo 3,000 soldados van a conquistarla. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Los de Jai derrotan al pueblo de Israel. Al saber de esto, toda Israel se llenó de miedo y no se explicaban por qué había sucedido tal cosa, porque fueron vencidos por el enemigo. Estaban completamente consternados por lo sucedido. Entonces Josué se acercó a Dios y le reclama a Dios que él había permitido que fueran derrotados y que cayeran en manos de sus enemigos. Nada más que basta que los cananeos se enteren de esto y que le avisen a los pueblos de la región y nos exterminen aquí. Y le respondió, Señor, tranquilamente esto, en el versículo 11 y 12. Levántate, los israelitas han pecado y han violado la alianza por concerte con ellos. Se ha apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podían hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrían que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon destrucción. Y si no destruyeron este botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Había un pecado oculto de alguien que impidió la victoria de Israel sobre Jai. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Y Josué, sin saber que Acán era el culpable de toda la tragedia que pasó en Israel, Dios le reveló que él era quien había pecado de manera oculta. Dice la Biblia que la suerte cayó sobre Acán. A partir de ahí Josué empieza a interrogarlo y le dijo, a ver, dime qué pasó, no me ocultes nada. Y entonces Acán le empieza a narrar desde el versículo 21. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces lo escondí en un hoyo que cabe en medio de mi carpa. La plata está también allí debajo de todo. Acán trató de ocultar lo que había hecho en contra del mandamiento de Dios, pero no fue posible. Dios descubrió su pecado. Por muy oculto que pareciera su pecado, Dios lo sabe en dónde está enterrado. Él lo conoce a la perfección. Por lo tanto, es necesario que sean sacados si llegara a existir ese anatema que Dios aborrece de nuestro corazón. En nuestra vida espiritual también vamos a ser débiles si existe algún pecado oculto ante los ojos de los hombres, porque delante de Dios todo está al descubierto. También vemos el ejemplo del pecado secreto de Ananías y Zafira, en la complicidad que ellos estaban. Ellos vendieron una propiedad, pero se quedaron con una parte del dinero y le dijeron a Pedro que esa era la cantidad que había vendido, pero era mentira. ¿Y qué? ¿Con quién hubieran hablado con verdad? No hubieran sido enjuiciados por Dios. Si ellos hubiesen hablado verdad, no hubiera caído juicio de Dios. A Dios no podemos ocultarle nada, pues Él todo lo sabe. Pedro le dijo a Ananías y a Zafira, ¿acaso no era tuyo esto antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, le dice, sino a Dios. Y al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y después, como a las 3 horas, llegó su esposa Zafira, y ella no sabía lo que le había acontecido a su esposo. Pero Pedro le preguntó a ella si es cierto que han vendido la propiedad en tal precio. Y ella contestó afirmativamente, y Pedro le dice, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro, mira,
lo que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En el versículo 10, en este mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. No podemos mentirle al Espíritu Santo de Dios, pues si se trata de hacer, nos engañamos a nosotros mismos. Dios quiere todo o nada, no existe algún pecado oculto ante sus ojos. La mujer samaritana trató de ocultar el pecado de adulterio delante de Jesús. ¿Y qué pasó? Jesús le dijo en el diálogo que entabló con ella: ve y llama a tu marido. Y ella le contestó: no tengo marido. Y le contesta Jesús: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Me parece que eres profeta, le dijo. Dios conoce de manera perfecta nuestra vida. Él sabe qué hace usted cuando está en su hogar, qué hace al acostarse y aún al levantarse, qué es lo que realiza durante el día, cómo lo hace y qué dice. A Él no se le escapa ningún detalle de nuestra vida. Por lo tanto, no podemos ocultar nada. Delante de su presencia está todo al descubierto. Jeremías capítulo 17, versículo 10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Saúl desobedeció a Dios en no tomar de las posesiones de los amalecitas, sino que exterminaban todo, era la orden de Dios. Algo parecido le pasó a Acán al tomar el botín de Jericó. En 1 de Samuel capítulo 15, versículo 10 al 35, la palabra nada, que Dios le da la orden que destruyeran que todos los amalecitas, porque cuando fueron librados de la esclavitud de Egipto, y ellos no permitieron que cruzaran su territorio, y Dios les dijo: ve y ataca a los amalecitas ahora mismo, destruye por completo todo lo que les pertenezca, no les tengas compasión, mátalos a todos los hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. ¿Y qué crees que pasó? Además de perdonarle la vida al rey Agag, lo capturaron vivo, y Saúl y su ejército preservaron lo mejor de las ovejas y de las vacas, los terneros más gordos y en fin todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Así fue la palabra del Señor a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Aunque Saúl decía que había obedecido a Dios en todo, él quiso justificarse a sí mismo de lo malo que él había hecho. ¿Cuántas veces sucede lo mismo en nuestro corazón? Que queremos justificar lo malo que hemos hecho delante de Dios. Acán no había obedecido a Dios en todo y mintió porque había tomado del botín de los amalecitas. Y le dijo a Samuel: y entonces, ¿qué significan esos balidos de ovejas que me parece oír? ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son de nuestras tropas que trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios. Es como que si un narcotraficante viniera y ofreciera $5 millones para la construcción de un templo. ¿Qué haría? Se trajeron el anatema para ofrecerlo a Dios. El anatema es lo maldito, lo maldecido, lo que es aborrecible, lo que a Dios no le agrada. Eso estaban ofreciéndole a Dios. Se considera perjudicial tanto la gente como sus posesiones. Dice Acán: se trajeron estas pertenencias de los amalecitas, pero todo lo demás lo destruimos. Y se empezó a excusar con muchos. Pero hoy todos pecan y le echan la culpa a otros. Somos culpables de nuestros actos. O sea, que Acán cumplió a Dios a medias, como mejor le convenía a él y a su gente, y no como a Dios le había dicho que lo tenía que hacer. Posteriormente Acán confesó
delante de Dios el Señor, y él le perdonó y él pudo ofrecer sacrificio a Dios. David cometió adulterio. En 2 de Samuel, Dios nos narra la Biblia cómo David le da lugar que vaya al combate en contra de los amonitas y se queda ocioso en su palacio, y el rey no se podía quedar en su palacio. Una tarde, al pasearse por la azotea en el palacio, observó a una mujer que era sumamente hermosa y mandó a averiguar quién era, y le dice que era la esposa de Urías, elitita. Entonces, al saber esto, él la mandó a que se la llevasen, se acostó con ella y posteriormente le avisa a Betsabé que había quedado embarazada. Y David le dice a Joab: envíame a Urías. Se lo llevan al palacio, y David también, de preguntarle cómo está Joab y cómo iba la guerra, y le ordena que se fuera de su casa y se acostara con su mujer Betsabé. Y hasta le dio un regalo el mismo rey. Pero ¿qué creen que pasó? No se fue a su casa, sino que se acostó en la entrada del palacio. Al día siguiente le preguntó David que cuál era el motivo por el cual no había ido a dormir a su casa y acostado con su mujer. Y entonces Urías respondió: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar a mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad dice que yo no puedo hacer tal cosa, le dijo. Bueno, entonces quédate por aquí y mañana te enviaré de regreso. Vemos cómo el siguiente día David le invitó al banquete, lo emborracha. Urías, pero igualmente no quiso ir a su casa y pasó la noche otra vez a la entrada del palacio, donde dormía la guardia real. Y por último, mejor optó David: envíalo de nuevo, pero le entregó una carta a Urías para que se la diera a Joab, y la carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha será más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Y así aconteció. David fue el que utilizó la estrategia para que Urías muriera, y esto lo hizo porque había cometido adulterio con Betsabé. El adulterio lo llevó a cometer otro pecado: asesinato. Después vemos cómo Dios le quitó a su hijo fruto del adulterio y cargó con toda la consecuencia del pecado. A Dios no le podemos ocultar nada. David quiso hacerlo, pero no le fue posible. Moisés también cometió asesinato. En Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 15, la Biblia nos dice que él observaba cómo sus hermanos, los hebreos, sufrían ahí en Egipto. Y de pronto vio como que quien golpeó a un egipcio a un hebreo, o sea que a uno de sus hermanos, y volteó para todos lados y no miró a nadie. Es lo que suele pasar cuando nosotros pecamos. Se piensa que nadie ve las acciones en ese momento. Entonces, ¿qué hizo? Mató al egipcio y lo enterró en la arena para que nadie se diera cuenta de lo que había hecho. ¿Cuántas veces también se actúa de la misma actitud? Se trata de ocultar lo que hemos cometido, así como Moisés actuó. Entonces, al siguiente día se ve como dos hebreos pelean y le preguntan al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y sabe qué fue lo que respondió? ¿Con qué autoridad me dices esto? ¿Quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Y esto asombró a Moisés. Esto le causó temor en el corazón y pensó: si ya se supo lo que hice, mejor huyo por temor a que lo mataran en tierra de Madián. Tarde que temprano se sabe la verdad. Si podemos concluir con algo, es esto: Adán y Eva trataron de esconderse de Dios cuando desobedecieron a la ley de Dios. Todos los caminos del hombre son conocidos por Dios, y en ocasiones nuestro corazón nos condena, pues ¿sabe qué? Dios es más grande que nuestro corazón y Dios lo sabe todo. Que hoy es tarde y podamos decir con sinceridad: examíname, Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame por camino eterno. ¿Cuál será el pecado oculto que aparentemente Dios no sabe? Dios quiere que le entreguemos en este día todo.
la envidia, el orgullo, la vanidad. Dios quiere que le entreguemos todo lo que hemos atesorado adentro del corazón y que aparentemente a los ojos de Dios está oculto, pero no hay nada oculto. Que a los ojos del hombre no se ven, pero que Dios sí conoce. Que delante de los hombres podemos mentir y no confesar ni decir, pero Dios sí requiere de nosotros que confesemos lo que está oculto, porque Él requiere de nosotros la entrega total y que le digamos con sinceridad: examíname, Señor, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame, Señor, tú por camino eterno. Quiere que le rindamos a Él nuestras iras, nuestros enojos, nuestras contiendas, nuestros celos, que rindamos todo delante de Él, aún las cosas que los demás no saben que hemos hecho, pero que Dios sí sabe que nosotros hemos hecho. Él conoce el pensamiento más íntimo, más profundo, porque a Dios, dice la palabra, no te engañes, de Dios no te vas a burlar, porque Dios conoce lo que hacemos, sabe el pensamiento más íntimo, más profundo, que no le hemos dicho a nadie, pero que Él sí conoce en mi ser interior. No lo puedo engañar a Él, por lo tanto debo acercarme con corazón sincero, como el salmista David: examíname y conoce mi corazón. Pruébame y conoce, Señor, mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por camino eterno. Dios requiere de nosotros que entreguemos todo en este día. Dios requiere de nosotros, como la palabra dice en Isaías: ven luego y estemos a cuentas. Dios quiere que nos arreglemos con Él. Dios te ama, Dios te escogió y te atrajo hacia Él con lazos de amor. Por lo tanto, es un mandato de Dios: ve y dime qué es lo que tienes guardado y habla delante de mí. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que el amor y la misericordia de Dios se manifiestan hoy en tu vida, que su misericordia se derrama grandemente sobre ti, que Él hará grandes obras en tu vida y maravillosas obras, que Él no va a descansar hasta hacer en ti el vaso que Él quiere que tú seas, y te vas a entregar delante de Él. Dios te guarde, te bendiga y te prospere en el nombre de Jesús.